Que añadir, la verdad. Bueno, Javicho, vamos a cerrar el podcast con un tema que me Sí, gusta, que siempre trae discusión, salseo. que siempre trae salseo, siempre a la gente, no sé por qué le encanta pelearse. Tenemos un reel con más de 500 comentarios, más de 300.000 visitas solo por hablar de cuánto se tiene que gastar. De hecho, no hablamos ni de cuánto, simplemente No, tú de dabas tu opinión que no lo veías necesario y yo decía, si tienes la pasta, ¿por qué no? ¿por qué no? Ya ¿Por qué está. no gastar dinero en bici o por qué gastarlo no tiene ningún sentido? Y esto pues me llevó un poco a darle vueltas porque también tiene muchas caras, ¿no? Y lo he ido viendo en reels pues de Martín, el de Martín, José María lo comentaba en algún reel, o sea, toda la gente que mueve mucha gente en redes sociales con el ciclismo, que decían que el ciclismo es un deporte de ricos, lo preguntaban y después argumentaban que no. Decían que la gente se está gastando no sé cuánto dinero en joyas, que un bolso de Louis Vuitton vale no sé cuánto, que Cartier vale no sé qué, que un coche de no sé cuántos, ¿no? Y que claro, que comparado con eso el ciclismo pues, era hasta barato. Una bici de 7.000 euros era barata. Y a mí me da que pensar. O sea, realmente el ciclismo como deporte, si tú lo comparas con el resto de deportes, es un deporte de ricos. Es caro. Es un deporte caro. ¿El ciclismo lo puede practicar cualquier persona? No. Es un deporte que no está al alcance de todos. Por lo tanto, es un deporte caro. La inversión mínima que tienes que hacer para un ciclismo de carretera, con horas de entrenamiento a la semana, ponle 10 horas de entrenamiento a la semana, tiene que ser una inversión mínima de 1.000 y pico euros. Es que O sea, ha sido muy abajo, ¿eh? mínima. O sea, estamos hablando de una bicicleta de segunda mano de unos Sin 400 pinchar euros. ningún día, con los neumáticos que te hagan 50.000 kilómetros. Claro, inversión inicial. Y acabando, o sea, y Bueno, destrozando esa bicicleta. No sé, al cuánto, al año y medio, destrozas esa y bicicleta. desesperándote porque el Sora es una mierda. Y lo tendrás que ajustar cada dos por Correcto, tres. correcto. Entonces, No. hacer running, hacer natación, ir al gimnasio, hacer incluso deportes donde la inversión inicial es más alta, como el baloncesto, el fútbol, deportes así más multitudinarios, el patinaje. Hay una inversión mínima necesaria, pues de un poco de equipación y bambas o zapatillas, pero está alrededor de los 60-100 euros. Puedes tirar con una A temporada ver, entera prácticamente, ¿no? el deporte que más triunfa en el mundo es el fútbol, pero ¿por qué? Porque tú siendo un niño no necesitas gastarte dinero. Pagas Tiras. 300 euros al año de cuota al año. Sí. Y con dos botas al año también Pero de ya no solo 50-100, eso. Ya no solo para federarte, hijo. O sea, jugar en la calle. Tú completamente. tiras dos sudaderas al suelo en Haces cada pachanga lado en un y, parque. y yo he jugado con pelotas. Cuando se nos Ujú. colaba en el patio, jugabas, hacías una con el papel de plata de todos Sí, los sí, sí. bocadillos. Es decir, O pelotas viejas de ¿cómo esta que haces todo el eso en mundo el tenía en su ciclismo? casa. Y en la bici es imposible. Es un deporte caro, No, es un deporte de gente con. claro, No con un nivel económico muy alto, pero sí con un mínimo de inversión inicial alta. Más mantenimiento. sí. Más Es decir, tienes mantenimiento. que estar ya en, yo creo que, o sea, no todos los países, su población media, por así decirlo, media baja incluso, hablo económicamente, cuidado, se lo puede permitir. Europa sí, pero el resto del mundo, Estados Unidos, vale, te vas a Sudamérica y una bici te cuesta el sueldo de todo el año. Porque el precio es el mismo. Yo hice un vídeo de esto. Sí, sí. Es el mismo en España, en Alemania y en Colombia. Y en Colombia el sueldo anual es 4 veces menos que aquí o Sí, 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 menos. desde luego. Entonces, En países que ganan más, normalmente aún sube más el precio de la bicicleta, ¿eh? Pero no en proporción. no, O no, sea, un no. Suiza, que el sueldo mínimo es un poco más del doble Costará más porque que el en de la tienda España. tiene que pagar más impuestos, pero ya Exacto, te está. clavan un poco más porque el nivel de vida es más alto, pero es una barbaridad. Para mí el ciclismo es de los deportes más caros, quitando deportes solo de gente rica, como puede ser Golf, vela, que tienes que tener un vela, barco propio, claro. ¿no? Pero sí, es un deporte comparado al golf, al esquí, quizá, al esquí de temporada, al real. O sea, el de que te Sí, compras unos esquís y tienes que pagar el forfait cada vez que vas y demás. sí. Incluso me parecería más barato el esquí, depende de cómo, ¿eh? Porque saliendo con una bici de 7.000 euros cada día a entrenar, el mantenimiento que le tienes que dar y el material, al final y es un deporte que haces toda la temporada, Sí. eh, ojo, Cuidado, no estamos diciendo que no valga la pena, ¿eh?
yo los pago encantados. Somos los primeros que nos gastamos Sí, mucha sí, parte sí. de nuestro sueldo en pedalear. Pero Sí. cuando he hecho running lo he notado. Pero aquí estamos diciendo si es un deporte para ricos, bueno, para ricos, que hay que meterle pasta o no. Partiendo de que cualquier deporte, luego tú te metes, es que en cualquier cosa, te metes en el parchís y seguro que empiezas a descubrir cosas, no, porque estas piezas, es que seguro, estoy Sí, 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 convencido, 100%. porque cada nicho tiene, pues... O el running, tú te sus- metes en el sus running y dices, locuras. puedo salir con unas zapatillas, ya, pero yo quiero el entrenador, quiero la marca de Ahí tal, está. quiero... Sí, sí. Y luego las zapatillas para asfalto, las zapatillas para tierra, las zapatillas para competir. La carrera esta En- del domingo que vale Claro, 45 euros. en todos los deportes te puedes gastar infinito, o sea, lo que te dé la gana. Pero la posibilidad de empezar, es decir, el mínimo para empezar, pues te lo marcas tú y... Bueno, te lo marcas tú. Te lo marca lo que necesitas de primeras. Y unas zapatillas de 70 euros en oferta y unas buenas zapatillas Sí, sí, sí. no son una bici de 1.500 euros en oferta. Malilla. Sí, malilla. Sí, 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 Malilla. a día de hoy mala. O sea, Mala. lo tenemos en los comentarios. Que Sí. yo hablaba de una bici de 7.500 euros no es necesaria. No es necesaria, puedes ir con una bici mucho mejor por menos dinero. Y hablaba de una bici peor, pero que está en buenas condiciones. O sea, una bici buena para mí está alrededor de los 2.500 euros. Y no sabes la de gente diciendo que por 2.500 euros tienes una porquería. Que antes de pandemia no lo era. De pandemia era una buena bici. Y ahora puedes encontrar, A ver, pero sí que es 2000. verdad que te metes en Giant, te metes en Canyon, te metes en cualquiera. Y la bici más baja de gama empieza en los 3.000, 3.200. Aurum ahora ha bajado una gama y tiene una de entrada a 6.000. Sí, y es la gama económica. Sí, bueno, es otro rollo, es otro concepto de... Sí, pero que te de venden marca. bicis de 10.000 euros por como si fueran Sí. churros, ¿eh? O sea, No, no sé. flipas, La tío. inversión inicial para empezar en el ciclismo, Es alta, es alta. O sea, el mínimo es alto, es un deporte que no lo puede practicar cualquier mundo, o sea, cualquier persona, ni en cualquier parte del mundo. desde luego. Y esto que me creó la duda, sobre todo de Montaña y carretera, ¿eh? montaña y carretera y gravel. Bueno, gravel, por supuesto, porque Sí, hay a lo que- mejor la BMX es lo más tirado que te puedes encontrar, pero a saber las Sí. veces que la partes y necesitas reparaciones, No así quiero que saberlo. así que desde luego. Entonces, estos influencers decían como que comparaban, pues, comprarse una casa carísima, un coche carísimo con la bici, ¿no? De decir, ¿por qué no? O sea, ¿vale la pena o financiar una bicicleta? ¿Sabes? Decían ese estilo, pues, y decían, pues si yo financio un coche, financio una casa o financio mi móvil, mi iPhone 14, ¿por qué no voy a financiar una bicicleta, no? Y yo creo que en ese sentido no es necesario si no tienes el dinero. Si no tienes 12.000 euros para gastarte en una bici, pero la quieres, pero tienes 5.000 o tienes 3.000 para gastarte en una de gama más baja, ves a esa. O sea, al final es Claro. practicar deporte, no te endeudes por practicar un deporte que puedes practicar Claro. a un precio más económico. Si eres un chaval que está ganando en élite y... Pues quizás sí te toca apretar un poco ahí. Tampoco te toca apretar a 10.000 euros, pero No. un poquito más. Pero, ostras, endeudarte... O sea, si tienes 5.000, pues gástate 5.000 o 6.000 si quieres. Pero no quieras ir a por lo de 12.000. Es que, bueno, yo no le veo el sentido. No, es que no lo tiene. No lo tiene. Pero bueno, pero es eso. Es un deporte... O sea, no lo puedo, yo no lo pondría, no lo compararía nunca con joyas, ropa, porque creo que eso ya es... eso sí que es para ricos, es decir, no es una necesidad. No son El necesidades ciclismo no básicas. es una necesidad, pero tú quieres si tú quieres practicar ciclismo, no es si yo quiero vestirme. No, Exacto. tú te El puedes ciclismo- vestir por El 5 ciclismo no euros. es una necesidad, pero el deporte sí, para el ser humano, ¿no? La casa y el coche no son una necesidad, pero sí que son bienes bastante de primera necesidad, sobre todo para vivir, para poder trabajar y demás. La Pero bici no la necesitas para un eso, ¿no? un piso normal para 4 personas, no sé, pon 70 metros cuadrados. Eso, pues sí, ¿no? Para empezar una vida y tal. La mansión con piscina y tal.
Exacto. Eso no es una necesidad, eso ya es porque puedes. Exacto, te lo puedes permitir y vas a por ello. Eso No, es. pero no, para mí no es comparable, ¿no? Claro que voy a financiar un coche si lo necesito para ir a trabajar. No me voy a ir al coche más de lujo. Porque si no, no como. Pero si no puedo ir en bici, en la última bici, el último modelo, no voy a financiar esa bicicleta por no poder ir. O sea, me compro una más barata y practico deporte igualmente. Claro. ¿Qué es lo que decíamos en el reel? Que, bueno, en el podcast. Que te los puedes gastar porque los tienes. Por mi parte, gástate Haz lo lo que que te dé quieras. la gana. Como si te quieres comprar la nueva Trek de 21.000 Sí, que ya están euros. saliendo bicis al mercado. Claro, o sea, si lo tienes, haz lo que quieras con tu dinero. Si no lo tienes, hombre, lanzar el mensaje de que la gente se hipoteque por esto, no lo vamos a lanzar desde aquí. Dedícate al Luego, running. Sí. O no sé, o poco a poco. Sí, Poco a poco. acumulas y te vas a un gym. Yo sí. empecé con la vieja de mi padre. Tuve esa suerte. Sí, sí, sí. Tuve esa suerte. Bueno, yo empecé con una fixie, yendo a trabajar. Por Sí, eso. ya da igual. Si lo importante es moverse. Por eso digo, la inversión inicial depende de lo que quieras hacer. Lo de competir y llega luego. Lo de competir llegas y si estás loco. Lo de cambiar Eso no los falla. portavidones y esas mierdas llega luego. Desde luego. Pues bueno, vamos a cerrar. Me gustaría también cerrar el podcast, te lo he dicho antes, con un pequeño honor a Bahamontes, Sí. que nos dejó recientemente. Con 95 años, Primer ciclista español en ganar un Tour de Francia. Sí. De los tours duros, como decía él. De los tours... No, es que De los tours de verdad, ¿no? Era Que- otro rollo eso, Otro rollo. completamente mucho más desnivel, etapas larguísimas, no había pinganillos, las bicis eran más Se pesadas. tenían que autoabastecer ellos. Sí, menos aerodinámica, menos presupuesto porque no lo veía casi nadie, los equipos no pagaban hoteles prácticamente, ni comida, eran del pico cerrado. Y esas historias que contaba él, no decir, yo cuando me iba a la Vuelta a Burgos salía de Madrid y me hacía Madrid-Burgos sin dinero, sin nada para comer y bueno. Se fue a Asturias para empezar la vuelta, creo, algo Sí, así. en el camino pues iba robando lo que podía para comer y durante Robando, las etapas lo ¿eh? mismo. Robando, Sí, sí. Es muy fuerte. Tenía alguna anécdota de que algún compañero se escapaba y se escondía para que la gente se pensaba que no lo estaban cazando y desgastara más. Y entonces él en el puerto los reventaba a los que habían desgastado. O sea, anécdotas bastante, O sea, él bastante se iba, surrealistas. le Le cogían, decía a se un quedaba compañero de detrás. equipo Sí. que tirase y que se escapase en fuga. Entonces, como no tenían pinganillo, el pelotón apretaba para neutralizar la fuga. El tío antes del puerto se escondía y después se quedaba atrás del pelotón cuando ya habían pasado. Entonces, como el pelotón había desgastado mucho más para pillar a la fuga, él estaba a rueda y en el puerto los reventaba aprovechándose de que la gente Hostia, qué fuerte. iba a desgastar. O sea, Otro ciclismo. otro ciclismo. Y era él reivindicaba mucho que el ciclismo de ahora es un ciclismo de pega, comparado con el ciclismo de los 60, de los 70, ¿no? Que todo esto de bicis ligeras, de control de aerodinámica, de pinganillos, de vatios, de un control de análisis mensual, bueno, diarios prácticamente de todos los ciclistas, hace que el ciclismo de verdad, el ciclismo real, que era el de antes, ¿no? Quede en segundo plano y que ya sea mucho más aburrido. A ver, esto es como decir que la vida de antes era más de verdad porque se sufría más, pues, por ejemplo, posguerra, ¿no? O sea, todo ha evolucionado y el ciclismo lo ha hecho también, como la vida. ¿Que era más de verdad? Bueno, no sé qué entiendes por de verdad. Era diferente. Era más duro. Yo creo que sí. Sí, era más duro porque era era desconocimiento total, era irse a ganar el pan. Sí, porque al final la dureza es relativa. O sea, que algo sea más duro no significa que sea más espectacular. El ciclismo de antes tenía más mérito porque era mucho más duro, porque los que tenían que hacerlo sabían que no era una estabilidad económica. Sí. ¿Que tenía más mérito porque sufrían más? No. No, porque yo creo que dile tú a Vingegaard si no has sufrido en el Tour. Exacto. La intensidad que se lleva. Y el espectáculo que dan también es impresionante. Eso de decir, no, es que ya no quedan Indurains. Hostia, tenemos un mundial de ciclismo que acaba de pasar que ha sido a navajazo puro. Tenemos escapadas en los monumentos este año. Tenemos un Tour de Francia que se ha ido a cuchilladas. Y además superando los tiempos de los 60 por muchísimo. ¿No? Y viene de eso, pues de estas mejoras, de esta evolución que hemos ido haciendo. Tanto tecnológica como nutricional, como bueno, todo. Entonces, es diferente. El de antes, por ejemplo, el de antes en televisión nunca hubiera triunfado.
Porque Exacto. nadie hubiera estado 400 kilómetros mirando la tele. Con uno escapado, otro que se paraba para fumar. Que, es que es diferente. Sí, sí, desde Es luego. otro rollo. Bamontes al final empezó a salir por la tele al final de su carrera. Supongo que creo, habrá ya. sí, alguna carrera televisada, Sí, pero... pero ha cambiado. Simplemente ha cambiado. Sí, sí. Era más bypacking. Sí, sí, desde luego, ¿eh? De llegar y no saber qué Sí. hacerse para comer, de picarse con los compañeros, pero desde luego mucho respeto a estas viejas glorias que No, hablan respeto máximo. como si hubiesen... Respeto como si máximo. su ciclismo fue el único bueno en la historia, ¿no? Como Merckx, que también se metía ahora con Pogačar Sí. o con otros. Mucho respeto, pero desde luego no comparto su opinión. Yo no le quito. También es cierto que tú le preguntas seguramente a la mayoría de ciclistas de ahora si haría el ciclismo de antes y te diría que no. Eso es lo más probable. Por eso tiene más mérito. Yo sí que creo que tenía más mérito. Era irse, o sea, era ir a, pues como el que va a una fábrica 10 horas porque si no, no come. Es que no come. Pues era eso. Actualmente... Era vocacional también, mucho más. Sí. Porque seguramente si se Ahora fueran a la también, fábrica ahora comían también. más que yendo en bici. Sí, seguramente. Pero lo hacían por pasión. Ahora también es por pasión, pero ya hay una estabilidad ahí. Es distinta, claro. Bueno, es lo sí, que sí. decíamos con las mujeres, Completamente. que no tienen eso. O sea, no es irse tienes a tan- jugarse tu futuro. Es decir, vale, quizá no estudio una carrera y me hipoteco el resto de mi vida. Sí, sí. O estudio la carrera y me olvido. Es un poco eso.